Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta sesión a distancia de manejo del shock hipovolémico y del curso Stop the Bleed avalado por el Colegio Americano de Cirugía. El ponente del día de hoy es el doctor Rodrigo Cruz Cifuentes. Él es médico de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Vamos a empezar con la presentación. Vamos a hablar el día de hoy del choque hipovolémico, específicamente del choque hipovolémico hemorrágico, con un enfoque más al hemorrágico traumático. Yo soy el doctor Rodrigo Cruz y Fuentes, me dedico a la medicina de urgencias en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, específicamente para el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Nuevo León. Y vamos a hablar de este tema, que es un tema muy común en las áreas de urgencias, que parece muy lógico en cuanto a lo que tenemos que hacer, pero que a veces siempre se nos escapan algunas cosas y detalles. Vamos a hablar un poquillo desde lo teórico hasta lo que tenemos que hacer en el manejo hospitalario y también en el prehospital. Vamos a presentarles al final lo que es el Stop the Bleed, algo que ha estado como muy en boga, sobre todo para el manejo de las heridas y el control de las hemorragias, más hacia lo prehospitalario que lo hospitalario. Primero que nada, tenemos que entender qué es el estado de choque o el estado de shock, y es una condición de insuficiencia circulatoria por algún motivo que, pues, al ser una insuficiencia de tipo circulatorio es potencialmente mortal, y lo que va a ocurrir es un desequilibrio, sobre todo en cuanto al suministro y la demanda de oxígeno celular, y esto pues nos va a llevar a una disfunción orgánica, ¿ok? Entonces vamos a tener un aporte de oxígeno que va a estar reducido, va a haber una necesidad de consumo que se va a estar incrementando y por ende va a haber una utilización inadecuada de lodos, ¿no? Recordar que pues de las cosas vitales que más necesitamos es oxígeno y glucosa, entre otras cosas, para poder tener energía y poder que la célula y los tejidos tisulares y demás pues tengan un adecuado funcionamiento. Entonces, en un estado de choque, pues el organismo va a estar con una necesidad alta de oxígeno, pero por alguna razón no se va a aportar de forma adecuada y pues no se va a utilizar, ¿no? Va a haber diferentes tipos de choque. Están el choque séptico, bueno, el choque distributivo. Dentro de sus ramas, el más común que vamos a tener es el choque séptico, el choque anafiláctico y el choque neurogénico, ¿no? Vamos a tener el choque cardiogénico, que se basa en una falla en la bomba, o sea, el corazón es el que falla. Un choque obstructivo, que significa que alguna condición externa evita que la bomba cardíaca se pueda contraer de forma adecuada. Y el choque hipovolémico, ¿no? Dentro del choque hipovolémico lo vamos a dividir en varios tipos. Está el choque hipovolémico no hemorrágico y el choque hipovolémico hemorrágico. El choque hipovolémico hemorrágico se va a dividir en dos, que es el hemorrágico traumático y el hemorrágico no traumático, ¿no? El hemorrágico traumático por alguna lesión, algún trauma físico, un accidente de tránsito, una lesión con arma de fuego, una lesión cortante, algo que genera un trauma que condiciona que haya una pérdida de volemia de tipo hemorrágica. Y el no hemorrágico y el no traumático, pues son todos los sangrados que pues no están asociados como tal a una lesión traumática, ¿no? Un sangrado de tubo digestivo alto, un sangrado de tubo digestivo bajo, alguna hemorragia por anticoagulantes, diferentes tipos de una hematuria, que son a veces como las más comunes, en las que puede haber un choque hipovolémico de tipo hemorrágico. De cierta manera, pues ambos se van a tratar de formas similares. El abordaje quizás va a cambiar un poquito en algunos detalles únicamente. Entonces, ¿qué es el choque hemorrágico? Es, como ya dijimos, una forma de choque hipovolémico en el que hay una pérdida severa de volumen por sangre
y que va a provocar pues un suministro inadecuado de oxígeno a nivel tisular, ¿no? Recordar que pues a través de los componentes sanguíneos de la sangre, pues lo que se va distribuyendo es oxígeno, ¿no? Por la hemoglobina. Entonces, si perdemos este volumen sanguíneo, pues el oxígeno no se logra llegar de forma adecuada a los tejidos, ¿no? Y una hemorragia como tal, pues es una pérdida aguda de volumen circulante. El volumen sanguíneo normal en un adulto, vamos a ver que es el 7% de nuestro peso corporal. En pacientes obesos lo vamos a hacer en base al peso corporal ideal, ¿no? El 7% de este peso magro, de este peso total, es el volumen sanguíneo que nosotros tenemos, ¿no? Esto es importante conocerlo porque pues en base a ello nosotros calculamos las pérdidas y los requerimientos que pueda tener el paciente. Dentro de las causas de hemorragia, pues vamos a encontrar muchísimas. Puede ser por aneurismas aórticos, puede ser por alteraciones ahí maternas, o sea, sangrados ginecobstétricos, puede ser por úlceras pépticas, un sangrado de tubo digestivo alto, puede ser por varices esofágicas en el paciente cirrótico, puede ser por un trauma, y pues todas ellas tienen una alta consecuencia en la mortalidad, ¿no? El sangrado y el traumatismo y la hemorragia por trauma es una de las causas de mortalidad más altas que pueden ser evitables o prevenibles con un adecuado abordaje y con un adecuado tratamiento. De ahí la importancia de este tema y de saber cómo, principalmente, pues, cómo abordarlo, ¿no? Algo que hay que entender es, pues, fisiológicamente, el gasto cardíaco o el débito cardíaco, pues va a depender de dos cosas importantes, ¿no? De la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. Estas dos cosas son las que van a hacer que tengamos un gasto cardíaco o un volumen cardíaco adecuado. Si alguna de estas cosas falla, el gasto cardíaco pues va a disminuir. Y en el caso del choque hipovolémico, pues principalmente la alteración va a estar en el volumen sistólico, el cual está dado por tres cosas: la precarga, la contractilidad miocárdica y la poscarga, ¿no? La precarga entendida como la capacidad de extensibilidad que tiene las cavidades cardíacas a través de un volumen. eh, eh, la contractilidad miocárdica, pues es esta capacidad del corazón de poderse contraer adecuadamente, y la poscarga, la resistencia que tiene que vencer el corazón para poder eyectar ese volumen, ¿no? En el caso del choque hipovolémico de tipo hemorrágico, el choque hipovolémico en general, pues la principal afectación va a estar dada en la precarga. No hay un volumen adecuado que el corazón pueda eyectar. Aquí entonces hay que entender que se van a activar un sinfín de mecanismos compensatorios para poder hacer que este volumen se pueda distribuir. O sea, el cuerpo va a tratar de sobrevivir de cierta manera y por eso van a salir estos mecanismos compensatorios. Y uno de ellos, y el primero que vamos a tener, es el aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, un paciente en choque hipovolémico, en choque en general, a excepción del choque cardiogénico, vamos a tener que la frecuencia cardíaca va a estar aumentada. Estos pacientes llegan taquicárdicos y esto es muy importante entenderlo porque muchas veces estamos acostumbrados a decir el paciente está en estado de choque cuando está hipotenso, ¿no? Y decimos choque es igual a hipotensión es igual a choque, y no es así. El paciente puede estar normotenso y puede estar chocado, ¿no? Para eso vamos a tener diferentes ventanas que nos van a hablar del estado de oxigenación y circulatorio de mi paciente, que me van a decir este paciente está chocado. Hay un punto en el que nosotros con solo verlo, sin acercarnos como tal o apenas nos estamos acercando a la evaluación del paciente y decimos es que este paciente está chocado, ¿no? Y nuestras tres ventanas principales va a ser la ventana neurológica, la ventana tisular
y la ventana urinaria, ¿no? Entonces, un paciente que neurológicamente está desorientado, que está alterado, que está somnoliento, un paciente que no orina o un paciente que tiene un llenado capilar retardado, nos habla de que ese paciente está en estado de choque, más allá de cómo se encuentra la presión arterial, porque existen mecanismos compensatorios del estado de choque y uno de ellos es la taquicardia, ¿no? No tengo volumen que eyectar, entonces el corazón empieza a latir más fuerte para que el poco volumen que estoy teniendo vaya pudiendo pues perfundir los órganos, ¿no? Y las funciones ahí tisulares. Esto es muy, muy importante entenderlo porque cuando un paciente llega con nosotros hipotenso, estamos, pero lejísimos de ese paciente y vamos súper atrasados en la reanimación, sobre todo en el paciente pediátrico. En el paciente pediátrico hay que tener mucho cuidado porque una de las primeras ventanas que va a tener, uno de los primeros eventos que va a tener es la taquicardia. Un niño taquicárdico me habla de que ese paciente está chocado, aunque tenga una buena presión arterial. Y de ahí salen estas fases del estado de choque, donde de manera inicial vamos a tener un paciente con un choque compensado. Es decir, yo empiezo a sangrar, empiezo a tener pérdida de volumen, pero de manera inicial mi presión arterial media, mi presión arterial no va a estar caída, no va a estar perdida, pero sí mi frecuencia cardíaca va a estar elevada y va a estar compensando el choque. Aquí es donde es vital importancia que nosotros atendamos al paciente, le demos una adecuada reanimación para no pasar a la siguiente etapa, que es el estado de choque descompensado, cuando el paciente ya está hipotenso, la ventana neurológica ya está alterada, ya no hay gasto urinario, el llenado capilar ya está retardado, incluso el paciente ya lo ven en otro tipo de choque, ya lo ven con moteo, ¿no? Y morado, con ciertos cambios de coloración que se llama mottling, donde ese estado de choque ya se descompensó totalmente y me habla de que voy muy tarde en mi reanimación hasta llegar a un estado de choque irreversible, donde pues como su nombre lo dice, haga lo que yo haga, ese paciente ya no va a salir del estado de choque y va a llegar al punto de la muerte, ¿no? Entonces la vital importancia y donde más énfasis se hace cuando hablamos de estado de choque y sobre todo de choque hipovolémico es encontrar a este paciente en esta etapa, ¿no? En la etapa compensada. Si yo lo encuentro aquí y lo abordo de una manera adecuada, a ese paciente le voy a aumentar, le voy a disminuir, vaya, la mortalidad en un gran porcentaje. Si yo ya lo encuentro en una etapa descompensada, seguramente me va a costar muchísimo. Hay probabilidades de que yo lo pueda sacar, claro que las hay, pero ya cuando estoy en un estado de choque irreversible, ese paciente va directamente a fallecer, ¿no? O sea, realmente ya haga, pues su nombre lo dice, haga lo que haga, no va a salir de ese estado de choque, ¿no? Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué es lo que sucede? Pues a nivel celular, cuando tenemos un estado de choque hemorrágico, pues el suministro de oxígeno va a ser insuficiente y no va a poder satisfacer las demandas de oxígeno. Y pues recordar que nosotros, para poder generar energía, para poder generar ATP, pues necesitamos oxígeno. Y las células, la mitocondria, lleva a cabo el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones, y para poder llevar y generar energía a estos 36 ATPs que se generan en el metabolismo aeróbico, pues como su nombre lo dice, necesito oxígeno. Cuando yo ya no tengo oxígeno, pues va a entrar un mecanismo que se llama respiración anaeróbica o un metabolismo anaeróbico, donde pues ya no utilizo oxígeno, utilizo otros sustratos y otras para poder generar energía. Pero ¿qué ocurre en la cadena respiración anaeróbica? Que en lugar de generar 36 ATPs, voy a generar 4 y 2 se van a reutilizar. Entonces, ATPs realmente funcionales voy a tener 2. Entonces, de 36 a 2 ATPs, pues realmente la energía que estoy generando en una respiración anaeróbica es nada, ¿no? Y ahí se van a liberar diferentes sustratos como es el lactato y el etanol. Entonces el lactato es por eso es un medidor importante a la hora de hablar de estado de choque, ¿no? Un paciente con hiperlactatemia, con lactato en sangre elevado, pues habla de un estado de choque primordialmente, ¿no? Entendiendo el contexto como tal del paciente, ¿no? Recordar que hay dos tipos de lactato, un lactato A, un lactato B, y que el lactato A es el que me habla de estado de choque, ¿no?
Y el lactato B, pues tiene tres tipos, ¿no? Meramente puede ser por medicamentos, puede ser meramente por patologías, como el paciente oncológico vive en hiperlactatemia, o por déficits como tal, hereditarios de mi cuerpo que no metaboliza adecuadamente el lactato y tengo hiperlactatemia, ¿no? ¿Cómo puedo saber cuál lactato tiene mi paciente? No hay ahorita una forma en la que yo diga clínicamente o por laboratorio, es lactato A, ¿no? Entonces, básicamente ahí lo que me voy a fijar es el contexto clínico del paciente, ¿no? Entonces, a medida que va disminuyendo el suministro de ATP, pues la homeostasis celular pues va a fallar y esto va a llevar a la muerte celular, a la necrosis, a la apoptosis o a la necroptosis, ¿no? Entonces voy a tener pérdida celular y pues me va a llevar a una falla multiorgánica. Entonces, en el estado de choque, pues van a ocurrir diferentes cosas, ya sea por un aneurisma, por un sangrado de tubo digestivo bajo, por un sangrado de tubo digestivo eh, alto, por un embarazo ectópico roto, hay alteraciones en un acceso vascular, laceración pulmonar, laceración hepática, pues cualquiera de esas cosas que me conlleven a un sangrado y a un choque hemorrágico, pues van a ocurrir y se van a producir cambios tanto adaptativos como desadaptativos en la sangre, ¿no? Entonces, en el lugar de la hemorragia se va a presentar la cascada de la coagulación, se van a activar las plaquetas, se va a generar un tapón hemostático, ¿ok? Y pues tanto en el sitio de la lesión como lejos del sitio de la lesión va a haber actividad fibrinolítica que va aumentando, pues para prevenir también las microtrombosis vasculares, ¿no? Pero el exceso de la actividad de la plasmina, la autoperenización, va a haber una eliminación del glucocálix, pues va a generar una hiperfibrinólisis patológica y una coagulopatía ahí difusa, ¿no? Entonces, el paciente pues va a presentar coagulopatía, que lo va a llevar a una acidosis y que lo va a llevar a una hipotermia, ¿no? También por la pérdida sanguínea, por la pérdida de los componentes, y esto anteriormente era lo que se conocía como el triángulo de la muerte, ¿ok? ¿Qué es lo que hay que nosotros prevenir en el estado de choque hemorrágico? La literatura actual agrega una nueva condición que es la hipocalcemia y es lo que ahora llamamos como el diamante de la muerte, ¿no? O el diamante ahí de que hay que tener cuidado, ¿no? La hipocalcemia, pues entender como tal en la cascada de la coagulación, el factor 5, que es el calcio, pues es uno de los factores importantes en la cascada. Si yo tengo un proceso hemorrágico, pues voy a estar consumiendo calcio para poder llevar esta cascada de la coagulación. Entonces hay una hipocalcemia. Y aparte voy a utilizar hemocomponentes que por el citrato que contienen, pues también me va a hacer alteraciones en el calcio y me va a llevar a una hipocalcemia. Entonces, este diamante es el que yo debo de evitar en mi tratamiento, que el paciente no tenga hipotermia, mejorar la coagulopatía, que el paciente no tenga acidosis y estar vigilando constantemente el, el calcio, ¿no? Entonces puede haber estas alteraciones. Una pueden ser iatrogénicas, que nosotros infundamos cristaloides fríos, que por la misma exceso de cristaloides que nosotros usemos en la reanimación, generemos hemodilución, la hipotermia y una acidosis, dependiendo de las soluciones que nosotros utilicemos, ¿no? Entonces nosotros mismos en una reanimación inadecuada podemos generar o perpetuar estas alteraciones que se van a llevar fisiopatológicamente en las hemorragias, ¿no? Aparte, la pérdida de volumen, se van a depletar las células rojas, se van a depletar las plaquetas, los factores de coagulación, va a haber una anemia, va a haber diferentes hipoperfusiones, una hiperlactatemia que me va a llevar a una acidosis. Entonces voy a tener respuesta simpatoadrenal, voy a tener hemostasis local. Todos estos me va a generar pues todo el triángulo o el diamante de alteraciones que yo voy a tener que me van a llevar a una lesión tisular y a una hipoperfusión, ¿no? Se van a activar los DAMs, se va a activar la proteína C, se van a empezar una inactivación de los factores 5 y 8 de la coagulación que son importantes para que se pueda llevar a cabo
un adecuado trombo y una adecuada coagulación, y entonces va a empezar una cascada fisiopatológica que pues me va a terminar llevando a la muerte, ¿no? ¿Cómo clasificamos las hemorragias? Pues el Colegio de Cirujanos de Trauma, pues nos lo clasifica en 4 grados, ¿no? 1, 2, 3 y 4, ahí no hay pierde. Y todo va a depender de la pérdida del volumen sanguíneo que nosotros tengamos, y en base a la pérdida de sanguínea, pues se van a ir presentando diferentes condiciones fisiológicas que me van a dar un cuadro clínico específico, ¿no? En un grado 1, pues vamos a perder el 15% de nuestra volemia, nuestro gasto cardíaco, es el equivalente a perder menos de 750 mililitros. Es básicamente cuando, si alguien de aquí ha donado sangre, el ir a donar sangre es el equivalente a un choque hemorrágico grado 1, ¿no? Mi frecuencia cardíaca va a estar normal, va a estar por debajo de los 100 latidos por minuto, mi presión arterial pues se va a mantener dentro de mis parámetros normales con una adecuada presión arterial media, mi presión de pulso, que es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica, se va a mantener. Vamos a tener una frecuencia respiratoria normal entre 14 a 20, y sobre todo pues el estado mental pues puede presentar cierta ansiedad del paciente, cierta agitación, pero en general pues el estado mental va a estar normal, ¿no? No va a haber ahí ninguna alteración. Y ahí es donde hablamos pues de un estado de choque compensado. En un grado 2 va a haber una pérdida de 750 a 1500 mililitros, aproximadamente del 15 al 30% del gasto cardíaco, bueno, del volumen circulatorio. Ya empieza a haber taquicardia de 100 a 120 latidos por minuto, la presión arterial se va a ver normal, la presión de pulso puede ampliarse, la frecuencia respiratoria incrementa y ya empieza a haber una ansiedad moderada, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, incluso en un grado 2, en un choque hemorrágico grado 2, donde podemos perder hasta 1,5 litros de sangre, mi presión arterial se va a ver normal, ¿no? Es lo que hablábamos, ¿no? Pero, ¿cuál va a ser mi punto de alerta? La frecuencia cardíaca. En un grado 3, vamos a tener una pérdida de 1,500 a 2,000 mililitros, un 30, un 40% del volumen circulatorio. La frecuencia cardíaca va a estar mucho más disparada, ya la presión arterial se va a haber caído, la presión de pulso está totalmente amplia, la frecuencia respiratoria aumenta y el paciente puede estar desde muy ansioso a incluso ya empezar a estar somnoliento, con confusión, con alteración del estado neurológico, ¿no? Ya empezamos a ver alteraciones en las ventanas de perfusión. Y ya en grado 4 hablamos de más del 40% del volumen, más de 2 litros de pérdida de sangre. Ese paciente llega con una frecuencia de 150, de 160. La presión cardíaca a veces ya llega en grados indetectables, ya no la escuchamos, está totalmente caída. La presión de pulso ya se perdió, es totalmente amplia. Las frecuencias respiratorias ya están por arriba de 35 y el paciente ya llega letárgico, incluso estuporoso, ¿no? Otra clasificación es la que nos marca el ATLS, básicamente nos maneja igual, como un grado 1, grado 2, 3 y 4, ¿no? Desde un grado 1, digamos que no hay un estado de choque como tal, un choque leve, moderado y un severo, ¿no? Ahí pues ATLS nos da más parámetros, uno de ellos es el gasto urinario, que si nos damos cuenta ya a partir de un choque moderado ya es otra ventana que va a estar alterada, ¿no? Va a estar deprimida, ¿no? Un índice urinario o un gasto urinario adecuado, hablamos de 0,5 a 1 mililitro por kilogramo de peso por hora, que son las metas en las que yo tengo que mantener a mi paciente, o en la primera hora de 30 a 50 mililitros. Si mi paciente está con un gasto urinario decaído, pues básicamente me habla, ese paciente sigue chocado, persiste en estado de choque, y en un estado de choque severo, el paciente va a llegar prácticamente anúrico, ¿no? Sin orinar. La escala de coma de Glasgow es una escala que valora el estado neurológico traumático y pues también va a estar ahí disminuido, ¿no? Aquí ya ATLS marca el estado gasométrico. Una de las cosas que siempre debemos de pedir en un paciente en estado de choque es una gasometría arterial, venosa, la que puedan tomar,
realmente entendiendo que las gasometrías arteriales, dejarlas para trastornos respiratorios y las venosas para trastornos metabólicos. Hablando de un estado de hemorragia, una gasometría venosa funciona bastante bien y básicamente me habla de valorar el déficit de base, ¿no? El déficit de base va a estar de 0 a -2 en un grado 1, de -2 a -6 en un grado 2, de -6 a -10 en un grado 3 y por debajo de -10 o mayor a -10 en un grado 4 o en un grado severo. ¿Ok? Entonces, una gasometría es importante en este estado, ¿no? El déficit de base no siempre me habla de un déficit de pérdida de volumen, pero en el contexto de choque hemorrágico o de choque hipovolémico, pues básicamente me habla de que cuanto más amplio esté el déficit de base, pues más líquidos, más volumen requiere mi paciente para poderlo recuperar. En base al estado de choque o al grado o a la severidad del estado que nosotros tengamos, pues estos pacientes pues van a necesitar o no la necesidad de transfundirlos, ¿no? De recuperar ese volumen que estamos perdiendo, ¿no? La medicina clínica, la medicina es bastante lógica en muchas ocasiones y a veces nos falta a veces ese pensamiento en urgencias porque pues a veces no sabemos qué hacer y nos falla ese pensamiento, pero la medicina básicamente es muy lógica y es muy sencilla. Si mi paciente está perdiendo sangre, ¿qué es lo que necesito para recuperarlo? Pues sangre, ¿no? Lo que está perdiendo, yo lo debo de aportar en lo que contengo la hemorragia, ¿no? Entonces, en un grado 1 realmente es meramente monitorización. En un grado 2 ya puedo empezar a valorar la necesidad o no de transfundir a mi paciente. En un grado 3 lo tengo que transfundir. Y en un estadio 4 o en un grado severo, pues ya debo de empezar a valorar mi protocolo de transfusión masiva, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento y de la reanimación del choque hemorrágico? Pues restaurar de forma inmediata el volumen sanguíneo circulante, ¿ok? Para poder mejorar la capacidad de transporte de oxígeno, ¿no? Y el tratamiento definitivo, pues va a ser detener la hemorragia, detener la causa. Entonces, mi tratamiento definitivo es la detención del sangrado, vía quirúrgica, embolización vascular, que yo le dé apoyo farmacológico, reanimación avanzada del estado de choque, todo lo que me haga detener el sangrado, pues va a ser mi tratamiento definitivo. Si mi paciente está sangrando, pues el tratamiento es detener el sangrado. La mayoría de las veces en un estado de choque hemorrágico traumático, pues lo vamos a detener pues de forma quirúrgica, ¿no? Casi siempre. Pero otras veces, sobre todo, pues cuando no es no traumático, pues podemos hacer uso de otros tratamientos y manejos para detener el sangrado. Hay que darle soporte sistémico, monitorización invasiva del paciente. Hay que invadir al paciente muchas veces. A veces hay que colocar catéteres, hay que colocar sondas urinarias para poder tener una adecuada monitorización del gasto cardíaco. Entonces hay que invadirlo en muchas ocasiones. Estos son pacientes críticos y el paciente crítico, entre más a veces lo invadamos, es cierto que todo conlleva sus riesgos y todo se debe de hacer bien justificado, pero pues en la mayoría de las veces hay que invadirlos para tener una adecuada monitorización. Hay que dar manejo y tratamiento a las complicaciones. Hay que tratar las coagulopatías, hay que tratar la acidosis, hay que mantener la normotermia y hay que valorar, ¿por qué no?, el que estos pacientes ingresen a una unidad de cuidados intensivos.
¿Cuáles son los factores de riesgo en un paciente que tiene choque hemorrágico? Pues son pacientes que van a ser intervenidos de cirugía mayor, que tienen grandes pérdidas de volumen. Las pacientes obstétricas van a ser factores de riesgo que van a aumentar la mortalidad. Pacientes que sufrieron eh, trauma severo, pacientes que tuvieron trauma severo, pacientes que van a que tienen alguna condición médica que afecte la coagulación, por ejemplo, pacientes que padecen hemofilia, pacientes cardiópatas, que sobre todo en las cardiopatías isquémicas, que estos pacientes toman anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, todos estos pacientes pues van a tener una condición que va a generar un factor de riesgo que les va a aumentar la mortalidad en algún momento. Pues el abordaje diagnóstico terapéutico, pues como en todo, como en todo urgencias, tenemos una cadena de emergencias que tenemos que seguir y de abordar, así como en el RCP existe una cadena de emergencias, como hay una cadena toxicológica, pues así también hay una cadena de emergencias en el choque hemorrágico, ¿no? Pues el punto cero es la prevención, la educación primaria, están los ACLS, la toma de pues estas pláticas, ahorita que está el Stop the Bleed, the Bleeding, que ahorita vamos a ver, todo esto que estamos haciendo nosotros, de prepararnos, de entender toda la fisiología, fisiopatología y el manejo, pues es parte también de la cadena para prevenir eventos, ¿no? Del prehospital. También ahí es el primer punto crítico, donde, por ejemplo, ya en el infarto se considera a las ambulancias como el primer contacto médico. Asimismo, también en las hemorragias, ese primer contacto que tienen debe de ser meramente, pues, con conocimiento y con un abordaje adecuado que se basa principalmente en la compresión del sitio, en aplicar una adecuada hemostasia y en el traslado inmediato al paciente, ¿no? El prevenir la hipotermia y transportar de forma inmediata a un centro hospitalario. En el hospital, en el tratamiento ya hospitalario, pues es hacer un adecuado examen físico, tomar los paraclínicos que necesitamos. Actualmente está en boga el uso del ultrasonido. Hay unidades hospitalarias donde contamos con ultrasonido a pie de cama, donde podemos hacer algo que es el ultrasonido FAST, nuestros análisis de laboratorios, la infusión de soluciones, el protocolo de transfusión masiva. Eso pues es parte también del segundo pilar de la cadena de emergencias en hemorragias. La hemostasis definitiva es nuestro pilar 3 y lo posterior a la hemostasis para prevenir todas las complicaciones que puedan surgir del evento traumático hemorrágico, pues es el último punto, el último pilar de esta cadena. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues es manejo y estabilización nosotros, ¿no? Inicial. Y se basa en diferentes puntos y cadenas para nosotros ver qué ir haciendo de forma sistemática. Urgencias, aunque parezca que es un área donde cada quien está corriendo, gritando y haciendo por su lado, urgencias tiene que ser un sitio donde nosotros tengamos un orden y todo va en una secuencia. Muchas veces hacemos todo al mismo tiempo, porque así tiene que ser, porque el tiempo es vida, pero todo debe llevar un orden en nuestra cabeza para poder hacer las cosas de manera adecuada. ¿Ok? Primero va el 1, luego va el 2, luego va el 3 y así. No podemos empezar por el 5 si no hemos hecho el 1. Y entonces lo primero es la reanimación. Valorar la vía aérea del paciente, dar una adecuada oxigenación, dar una adecuada ventilación y si es necesario, pues dar un RCP. ¿Ok? EMOMAS 3, que es una guía del paciente con choque hemorrágico, nos dice que el paciente con riesgo de hemorragia masiva, lo primero que hay que hacer es la monitorización del sangrado. Se debe hacer mediante el análisis clínico y la cuantificación de este sangrado.
y lo más importante es nuestro ABCD, ¿ok? Todo empieza con un grupo de urgencias que tenemos que actuar en conjunto y alguien tiene que estar viendo la cinemática del trauma, qué fue lo que pasó, cómo fue lo que pasó y qué es lo que está ocurriendo y cuáles son los antecedentes del paciente para en base a eso nosotros entender la gravedad de lo que está ocurriendo y dar un adecuado abordaje. Vamos a ver la vía aérea, el paciente si requiere intubación lo vamos a intubar, sino únicamente aportar oxígeno, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo falta en un estado de choque? Oxígeno. ¿Dónde se lo puedo yo aportar de manera inicial? Una mascarilla que oxigene, valorar una saturación por arriba del 95%, que el paciente ventile adecuadamente, escucharlo, ¿no? Una de las causas hemorrágicas, traumáticas que podemos tener es que el paciente tenga un hemotórax masivo, ¿no? Que ese pulmón, que esa caja torácica esté sangrando. Entonces, auscultar al paciente, cómo ventila, cómo se encuentra y resolver la causa. En urgencias traumáticas, todo es así. Evalúo, corrijo y reevalúo, ¿no? Tiene una vía aérea obstruida, una vía que requiere manejo, le doy manejo, la intubo y revalúo, pongo mascarilla y revalúo, escucho cómo ventila el paciente, no ventila, tiene un trauma de tórax, pienso en un hemotórax, coloco una sonda pleural y con eso estoy resolviendo la causa y revalúo al paciente, ¿no? Valoramos, resolvemos y volvemos a valorar. Entonces, si el paciente está en paro, pues vamos a requerir de dar maniobras de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Valorar la oxigenación, detener la hemorragia, ¿no? Ahorita vamos a ver las maneras en que nosotros vamos a hacer la adecuada compresión, la aplicación de torniquetes, incluso existen estos cinturones, estos pantalones, perdón, neumáticos que nos van a ayudar a hacer una adecuada compresión para disminuir el riesgo de los sangrados. Siguiente punto que yo tengo que ver, accesos venosos periféricos. Tienen que ser accesos gruesos, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues yo requiero hacer una reanimación que debe ser de cierta manera agresiva. Entonces no me sirven catéteres pequeños, requiero accesos periféricos gruesos y tienen que ser periféricos. ¿Por qué? Me voy igual en MOMAS nos dice que la terapia precoz con fluidos en el paciente hemorrágico se debe de hacer con cristaloides, preferentemente isotónicos, pero algo que debo de entender siempre es pensar en biofísica y entender la dinámica de los fluidos, cómo fluyen, de qué depende el flujo en nuestros pacientes y en general en la biofísica, una del radio que tengamos del catéter, ¿ok? Ese es el factor más importante. Cuando mayor radio tengamos, pues el flujo va a ser mejor, ¿ok? Pues es radio a la cuarta potencia por la diferencia de presiones, es decir, que debo de hacer que las presiones tengan una adecuada, permitan un adecuado flujo. A nivel periférico, tengo menor presión que a nivel central. Entonces me va a permitir hacer una mejor reanimación, una vía periférica. La longitud del catéter, cuanto mayor longitud tenga que recorrer el cristaloide o tenga que recorrer el líquido, pues más lento va a ser el flujo. Entonces, por eso un catéter corto me funciona mejor que un catéter largo. ¿Ok? Y la viscosidad del fluido, ¿no? Eso pues me habla de que entre menos viscoso, entre menos viscosidad tenga el fluido, pues mejor va a, a fluir, valga la redundancia, ¿no? Y de ahí va que nosotros tengamos que infundir soluciones tibias, ¿no? No soluciones frías. A la par de que yo tengo acceso periférico, pues también tomo mis laboratorios, ¿no? Grupo y RH para poder hacer los cruces adecuados para mis paquetes sanguíneos que voy a necesitar, mis valores de hemoglobina y hematocrito, mis niveles de plaquetas, mis tiempos de coagulación, mi gasometría y pues valorar los leucos, las PFH en dado caso de que pensemos también en un sangrado varicial y todas las alteraciones metabólicas que pudieran ocurrir en el paciente, ¿no?
Los pacientes con hemorragia grave por traumatismo, vamos a utilizar preferentemente cristaloides balanceados en lugar de soluciones salinas. ¿Qué es lo que ocurre con las soluciones salinas? Que son soluciones hiperclorémicas y entonces caigo en riesgo de generarle una acidosis hiperclorémica al paciente. Y ya vimos que parte de las alteraciones del triángulo que aumentan la mortalidad en el paciente es la acidosis. El paciente va a estar acidótico porque pues está utilizando una vía anaeróbica para poder generar energía, y si yo le agudizo con una acidosis hiperclorémica, pues lo único que voy a hacer es perpetuar ese trastorno metabólico. Entonces, generalmente vamos a utilizar soluciones balanceadas. En quienes no voy a utilizar soluciones balanceadas, en quienes sí está recomendado el uso de soluciones hipertónicas como líquido para reanimar al paciente, es en pacientes que tengan traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Ahí hay mayor riesgo de que el paciente genere edema y entonces las soluciones hipertónicas me ayudan a disminuir el edema cerebral. Entonces, por eso en ellos vamos a utilizar ahí sí las soluciones hipertónicas más que las soluciones balanceadas. Catéteres, aquí es un poquito para que veamos los colores, los números y el flujo que tiene cada uno de los catéteres y por qué la importancia de utilizar catéteres gruesos 14 o 16. Ok, muchas veces es de rápido, ponle un catéter central. El catéter central en reanimación no es el ideal que nosotros tenemos que utilizar, ¿ok? Lo ideal son catéteres periféricos. Vean como un catéter periférico 14 me va a aportar un flujo de 330 mililitros por minuto. Entonces, si yo quiero hacer una reanimación agresiva, este es el catéter ideal que yo tengo que utilizar. Un catéter 16 me permite de 205 mililitros por minuto, o sea, es un flujo alto que es el que yo requiero en una reanimación en un choque hipovolémico. Mientras que un catéter 22, que son como los de los más chiquitos, son 36 mililitros por minuto. De aquí que yo logre pasar una solución, una infusión, pues me va a llevar muchísimo más tiempo que un 14, que son como los que recomendamos en la reanimación. Son cortos, son gruesos y permiten al iniciar nivel periférico un mejor flujo. La administración temprana de productos sanguíneos se va a asociar con mejores resultados en pacientes que tengan choque hemorrágico y sobre todo choque hemorrágico traumático. Y esto es muy importante. Cada minuto de retraso en el suministro de productos sanguíneos aumenta un 5% la mortalidad del paciente. Entonces, por cada minuto que yo me tarde en transfundir a un paciente con choque hemorrágico, le estoy aumentando la mortalidad 5%. Eso es lo que habla la literatura. Entonces, por eso es el traslado inmediato de estos pacientes. Si yo no logro el control adecuado y si yo me tardo en poderlo transfundir, el paciente pues va a aumentar la mortalidad cada vez más y más, y pues ese paciente va a fallecer. Ojo aquí, los cristaloides se recomiendan como terapia inicial. Es decir, yo voy a iniciar mi reanimación con cristaloides en base a protocolo Rose, que me habla de 4 mililitros por kilo en un primer bolo, y después ya infundir mis cristaloides. Básicamente es en lo que corro al laboratorio por un paquete sin cruzar, un paquete O negativo, para podérselo transfundir al paciente. Porque el que yo infunda cristaloides, lo que va a generar es aparte de que me va a perpetuar una hipotermia en el paciente, que ya vimos que es parte del triángulo o parte del diamante, voy a hemodiluir a ese paciente. Y se habla de que hay literatura que nos dice que incluso si hacemos una reanimación excesiva con cristaloides, por litro que infundamos, podemos
de hemodiluir a ese paciente y disminuir la hemoglobina de 0.9 a 1.3 gramos. Si ese paciente de por sí ya no tiene hemoglobina, yo lo hemodiluyo más, pues el transporte de oxígeno todavía se va a ver más afectado. Entonces los cristaloides es únicamente como una terapia puente para restituir la volemia en lo que lo puedo transfundir y puedo empezar con mi protocolo de transfusión masiva. ¿Ok? Y ojo aquí, también va a depender mucho del tipo de hemorragia que yo esté teniendo en el paciente. ¿Es una hemorragia compresible o es una hemorragia no compresible? Es decir, ¿puedo yo detener la hemorragia con compresión en alguna extremidad, en algún sitio? ¿O es una hemorragia, digamos, interna que yo no puedo comprimir? ¿Ok? Y es una hemorragia que está detenida o es una hemorragia que persiste. De eso va a depender mucho mi reanimación. Si, por ejemplo, es una lesión por trauma donde se hizo una laceración hepática que generó un coágulo y ese coágulo está de cierta manera reteniendo el sangrado, está haciendo como cierta compresión interna y yo hago una reanimación excesiva de cristaloides, lo que voy a hacer es romper eso pues romper ese coágulo, romper eso que me está deteniendo de cierta manera el sangrado y ahora sí voy a perpetuar mucho más la hemorragia. Entonces hay que ser muy conscientes de en quiénes sí voy a hacer una reanimación con cristaloides excesiva, en quiénes no, y sobre todo, pues entender que lo que el paciente necesita es sangre. ¿Qué es lo que estamos perdiendo? Sangre. Entonces yo necesito transfundir sangre, no cristaloides, ¿ok? Y entonces existe un protocolo, que es el protocolo de transfusión masiva, que comúnmente lo vamos a definir como la transfusión de 10 o más unidades de glóbulos rojos en 24 horas. Y esto, pues, hay protocolos de hemorragia masiva, que es con lo que hay que tener pues bastante énfasis nosotros. Por eso es importante que a nivel hospitalario existe un adecuado protocolo de transfusiones, un adecuado protocolo y una adecuada comunicación. El prehospital debe estar siempre en comunicación con el hospital y siempre estar en comunicación todos los servicios y todos los sistemas para que ese paciente le vaya mejor y no perdamos ni un minuto en la reanimación. Si yo como prehospital llego y valoro al paciente y aviso al hospital, el hospital ya va a tener preparada la sala de choque, nosotros ya nos habremos comunicado al laboratorio, ya habremos pedido los paquetes que necesitamos, ya estarán listos para cuando el paciente llegue. Básicamente ya tenemos todo y el paciente lo podemos transfundir. Cuando no existe una adecuada comunicación entre prehospital y hospital, pues básicamente nos agarran de sorpresa y hay que entonces correr al laboratorio y que resulta que estamos en cambio de turno y que el de laboratorio no está y todo eso, pues son cosas administrativas que desafortunadamente terminan influyendo pues en aumentar la mortalidad del paciente, ¿no? Entonces reanimamos con fluidos y transfundimos hemoderivados. Hay diferentes artículos donde también nos hablan de cómo hacer una reanimación adecuada de hemoderivados y actualmente pues lo que nos dice la literatura es que debemos hacer una transfusión que se denomina transfusión 1-1-1, es decir, un paquete globular, un paquete de plasma y un paquete de plaquetas. Se comparó con un 1-1-2, no hubo como tal diferencia entre uno u otro, pero sí se vio que se disminuían ciertas complicaciones en los pacientes que se transfundían 1-1-1. Entonces transfundimos un paquete globular, un paquete de plasma y un paquete de plaquetas. ¿Qué es lo que contienen nuestros cristaloides, que son lo que nosotros utilizamos para reanimar al paciente? Pues van a incluir pues sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, algunos tienen bicarbonato como el plasma, algunos tienen lactato, y pues la osmolaridad y el pH pues también va a cambiar. Si nos damos cuenta, la solución salina tiene una osmolaridad de 308 y un pH de 5 a 6.5, entonces es muy ácido, ¿no? A diferente de, por ejemplo, un Ringer lactato o un Plasma Light que tienen una osmolaridad muy similar al componente sanguíneo y un pH pues más similar, ¿no? El plasma pues ni se diga.
Un concentrado eritrocitario, pues lo debemos de conservar a 4 grados centígrados, lo más que lo podemos tener son 4 semanas. Recupera la capacidad, para recuperar la capacidad de transporte de oxígeno, y tenemos que transfundir de 2 a 4 unidades incluso de manera inicial, ¿no? Una unidad de sangre nos va a elevar la hemoglobina de 0.8 a 1.1, 1.2 gramos de hemoglobina, ¿no? Siendo más concretos, 1, ¿no? Si el paciente llega con 6 de hemoglobina y le transfundo un paquete, tiene que llegar a 7. Un concentrado plaquetario se conserva a 22 grados centígrados de 3 a 5 días, y eso es pues en trombocitopenias cuando lo debemos de transfundir. En el contexto pues traumático, pues 1, 1, 1, ¿no? 6 a 10 unidades de manera inicial. Los crioprecipitados pues duran un poquito más, a menos 30 grados centígrados para las coagulopatías. Entonces, una unidad de sangre contiene 500 mililitros con un 40% de hematocrito. Una unidad de glóbulos rojos son 300 mililitros. Una unidad de plaquetas son 200 mililitros, y un crioprecipitado igual son 200 mililitros, pero tiene los factores de coagulación que necesitamos y que se pierden en el proceso hemorrágico traumático o no traumático. ¿Cómo voy a saber qué paciente va a requerir o no un protocolo, o iniciar un protocolo de transfusión, un protocolo de transfusión masiva? Pues para eso vamos a tener diferentes escalas o diferentes índices que nos van a servir para decir eh, este paciente está chocado y va a requerir una transfusión masiva, ¿no? Tenemos el ABC Score, que lo que hace, o lo que es lo que vamos a medir aquí, la presión arterial sistólica, si está por debajo de los 90 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca, si está por arriba de los 120 latidos por minuto, un ultrasonido FAST positivo, o un trauma penetrante de torso, ¿no? De tórax. Cada variable positiva pues nos va a dar un punto, y mayor a 2 puntos hay que activar el protocolo de transfusión masiva. ¿Ok? Entonces, un paciente que viene con una TA sistólica por debajo de 90 y una frecuencia cardíaca por arriba de 120, ese paciente va a requerir transfusión masiva, ¿no? Más allá de si tenemos o no el ultrasonido para poder ver para hacerle un FAST al paciente. El índice de choque es la herramienta más sencilla y clínica que nosotros tenemos para poder valorar a un paciente en estado de choque que requiere o no iniciar un protocolo de transfusión masiva, o y que es un predictor de mortalidad. Es la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica. Entonces es totalmente clínica. ¿Qué es lo que voy a hacer yo cuando llegue el paciente? Tomarle los signos vitales. Veo la frecuencia cardíaca, la divido entre la presión arterial sistólica, y lo normal es que se encuentre de 0.5 a 0.7. En 0.8 es como mi punto de corte, y por arriba de 0.8 ya hay que iniciar, o es un predictor de transfusión masiva, y mayor a 1, ese paciente tiene una alta mortalidad. Otro score que tenemos es el TASH score. Ese pues nos va a dar diferentes puntos, pero para eso pues ya requiero la hemoglobina, requiero el exceso de base, una gasometría. Generalmente las gasometrías me dan exceso de base y hemoglobina. Y pues una gasometría en teoría no me debería tardar más de 5 minutos en poderla tener, ¿no? En lo que la tomo y en lo que la proceso en el gasómetro. El exceso de base, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, hay que valorar un FAST, ver cómo se encuentra la pelvis, si hay fractura pélvica, si hay fractura de huesos largos, y si es sexo masculino, pues nos va a dar un punto, ¿no? Tiene una alta especificidad, y mayor a 16 puntos hay que activar el protocolo de transfusión masiva. Pues protocolo de transfusión masiva: reemplazo de 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas, o más de 4 unidades en 1 hora. ¿Para qué me sirve? Para pues, recuperar la volemia, la oxigenación tisular, mejorar el equilibrio ácido-base, mejorar la temperatura y la coagulopatía del paciente. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Transfundirlo. Y pues de ahí va a ser la monitorización y los fármacos que yo pueda utilizar en estos pacientes.
Dentro de los fármacos, pues, ¿cuáles me van a servir que van a detener los sangrados? Puedo utilizar efedrina, fenilefrina, norepinefrina, ¿ok? Que eso me va a ayudar a mejorar la perfusión sanguínea. Ojo aquí, igual el uso de vasopresores, en ellos la norepinefrina es la que nosotros tenemos. La literatura que me habla de choque hemorrágico me dice, sí la puedo utilizar, pero es una terapia puente, ¿ok? Porque al final del día lo que necesita el paciente es sangre. Si yo ya le transfundí un paquete, 2 paquetes y persiste en estado de choque, puedo utilizar mi vasopresor en lo que pasa a quirófano, en lo que me traen otro paquete, pero pues es únicamente una terapia puente que debe ser una terapia corta para en lo que yo logro estabilizar al paciente, pues para mantener sobre todo la perfusión tisular ahí orgánica. Y últimamente pues está en boga, después de los estudios CRASH 1, CRASH 2 y CRASH 3, el uso del ácido tranexámico, ¿no? El uso tranexámico lo debemos de tener en todas las unidades de urgencia, sobre todo en las unidades de urgencias traumáticas, y hay que agregar pues 1 gramo en 10 minutos y posteriormente 1 gramo cada 8 horas. Ojo, únicamente funciona en las primeras 3 horas posterior al trauma. Si el paciente ya pasaron más de 3 horas, realmente ya el beneficio del ácido tranexámico pues disminuye muchísimo. Se utilizaron diferentes estudios, fueron los estudios CRASH, y a partir de los estudios CRASH salieron diferentes más literaturas que nos hablan del ácido tranexámico. Es 1 gramo de manera inicial y posteriormente 1 gramo cada 8 horas. En MOMAS 3 nos dice que es una perfusión continua de 1 gramo para las siguientes 8 horas. Pues realmente, ya sea 1 gramo cada 8 horas o una perfusión continua para 8 horas, como lo quieran ahí utilizar, pues depende de la literatura en la que ustedes estén basando. La mayoría de la literatura nos dice 1 gramo cada 8 horas, ¿no? Pero sí posterior al gramo inicial. Y el siguiente paso, pues son los accesos a imagen, ¿no? Las radiografías, las tomografías, el calentamiento activo del paciente. Recordar que en mi ABCDE está la exposición. Yo descubro para ver cómo se encuentra en sí todas las extremidades, cómo se encuentra el tórax, cómo se encuentra el abdomen, pero así como descubro al paciente, lo vuelvo a cubrir, ¿ok? ¿Para qué? Para evitar la hipotermia, ¿no? Sobre todo a veces si fue un accidente ahorita en épocas de lluvia, el paciente si trae ropa húmeda por la sangre, por la lluvia, por como haya ocurrido, retirar esa ropa y a la vez cubrirlo, ¿no? Para evitar la hipotermia. Poner soluciones tibias, soluciones calientes, para mejorar también ese estado hipotérmico del paciente. Y ojo aquí, en cuanto a las herramientas de imagen secundarias que yo pueda tener, me sirve una radiografía portátil. Si el paciente está inestable, pues no lo voy a mover de la sala de choque. A mí no me urge una tomografía en el paciente crítico con un choque hemorrágico. Una vez que lo estabilizo, lo puedo trasladar, ¿ok? Porque ocurre que apenas está llegando el paciente, ni siquiera han visto cómo está la vía aérea, ni siquiera han visto absolutamente nada del paciente y que pase a tomografía, ¿no? La tomografía no le va a salvar la vida al paciente, le va a salvar la vida lo que yo haga, el adecuado abordaje clínico que yo tenga en el paciente es lo que lo va a ayudar. Entonces lo estabilizo y una vez que lo estabilizo, pues lo puedo trasladar a una tomografía para ver todo lo demás, ¿no? Para eso me va a servir, les digo, los médicos de imagen, los técnicos radiólogos con las radiografías portátiles, el ultrasonido a pie de cama, que cada vez es una herramienta mucho más útil, mucho más utilizada en las áreas de urgencias, el hacer un ultrasonido FAST para ver que haya o no presencia de líquido libre en cavidad, el ultrasonido a nivel pulmonar, el ultrasonido cardíaco para ver que no haya ahí un taponamiento cardíaco o cosas por el estilo. Pero mi mayor herramienta son mis manos, mis oídos, mi vista, mis sentidos para poder valorar al paciente. Si yo veo que trae una fractura expuesta,
no requiero ningún otro estudio para entender que lo que requiere el paciente es reducir la fractura y pues hacer compresión de la herida, ¿no? Si yo traigo un estetoscopio, lo ausculto hipoventilado y tuvo un trauma de tórax, pues la clínica al final del día es lo que debe dominar en un área de urgencias, porque en muchos lugares no tenemos acceso pues todas esas tecnologías, ¿no? No tenemos tomografía, a veces no tenemos portátiles, no tenemos ultrasonidos, pues lo que importa aquí es la clínica y sobre todo el entendimiento lógico. Si mi paciente está perdiendo sangre, lo que va a necesitar es sangre. Puedo hacer el aporte del ácido tranexámico, puedo hacer mi reanimación inicial con cristaloides, pero al final del día lo que un paciente con choque hemorrágico necesita es pues sangre, ¿no? Y pareciera algo lógico, algo simple, algo sencillo, pero muchas veces se nos olvida. El día de hoy, por ejemplo, llego temprano a la sala de urgencias y veo a un paciente, trae una sonda Foley, hematuria franca, ¿no? Litros y litros ahí, ¿no? Lleno, hematuria. Y lo veo con norepinefrina, ¿no? Todo el turno de noche estuve con la norepinefrina, el paciente está chocado, me lo entregan y me dicen, no, es un paciente, pues, que está con un choque hipovolémico, está con nore y con la noradrenalina está manteniendo una adecuada, TA, ¿no? Pues mi primera pregunta es, ¿cuántos paquetes le has transfundido? Ninguno, porque su hemoglobina inicial estaba en 10. Esa fue la respuesta. ¿Ok? Siguiente control de hemoglobina, la hemoglobina en 7. O sea, de la noche que llegó al paciente a la mañana que yo llego, ese paciente había disminuido 3 gramos de hemoglobina y lo único que tenía era una infusión de Nore y una solución Harman ahí colgada, cuando lógicamente ese paciente lo que está es perdiendo sangre, ¿no? Es una hematuria franca. Entonces parece algo lógico, pero muchas veces no actuamos de manera lógica y lo que el paciente necesita es transfundir. Entonces lo que básicamente a mí me interesa que se lleven de esta plática ahorita vamos a ver el stop de bleed, cómo vamos a hacer una adecuada compresión de las lesiones, entender que, por ejemplo, existe el ácido tranexámico, que lo podemos utilizar, pero sobre todo el entendimiento de que nos vayamos con la lógica de que en un choque hemorrágico lo que el paciente requiere es sangre, transfundirlo. Hay cuestiones administrativas que nos van a impedir muchas veces en las instituciones muchas cosas, pero mientras las sepamos justificar, las sepamos pues básicamente justificar, no tendría por qué haber ningún problema y pues ya no quedaría de nosotros, ¿no? Pero hay que transfundir al paciente. Y pues posterior a eso, el tratamiento definitivo, ¿no? Ese paciente, pues ya sea por la vía quirúrgica, por embolización, y el soporte sistémico que nosotros le vayamos a dar, ¿no? Toda la monitorización posterior del paciente. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Doctor, ¿cómo funciona el ácido tranexámico? El tranexámico es un tratamiento, pues, fibrinolítico que, pues, básicamente va a actuar en la cascada de la coagulación para ayudarnos a disminuir es un derivado de la lisina que nos va a ayudar a disminuir el sangrado en la conversión del fibrinógeno a fibrina. Muchas gracias. Doctor, cuando un paciente, no sé si sea por otro mecanismo, ¿verdad? Pero cuando un paciente tiene, como en el dengue, plaquetas bajas,
en qué momento se tendrían que transfundir plaquetas o no se transfunden? En cuanto a las plaquetas, sí las tenemos que transfundir. Va a depender mucho de la causa. Por ejemplo, en sangrado activo, cuando las plaquetas se encuentran por debajo de 50,000, ya tenemos que hacer transfusión plaquetaria. Sobre todo hablando de sangrado activo, ya sea de tubo digestivo, epistaxis y demás cosas. En lo traumático, por debajo de 50,000, ya tenemos que hacer transfusión tanto de aféresis o de plaquetas que nosotros tengamos a la mano. Pero mi meta o la meta que me manejan es mantener al paciente por lo menos con 100,000 plaquetas. Buenas noches. Una pregunta, doctor. En un paciente con algún trauma o alguna herida que está teniendo fuga, se puede aplicar el ácido tranexámico, pero controlando la hemorragia. ¿Debemos dejar el ácido tranexámico cierto tiempo o solamente podríamos usar esa dosis única? Es la dosis inicial y posteriormente es 1 gramo cada 8 horas. Pero mi dosis inicial tiene que ser en las primeras 3 horas del trauma. Posterior a las 3 horas, realmente los beneficios disminuyen mucho. Entonces, básicamente, si el paciente ya llevamos 4 horas, realmente no va a haber gran diferencia en el tratamiento. Pero es 1 gramo inicial para 10 minutos y de ahí es 1 gramo cada 8 horas. O sea, sí hay que seguirlo otorgando. Y hay literatura incluso que empieza a estudiarlo como ya en el posquirúrgico, qué tanto beneficio tiene. Alguna literatura que dice que sí tiene beneficio, hay otras que dicen que no hay gran diferencia. Pero en lo que sí se ha estudiado, que son los crash, son el gramo en los primeros para 10 minutos iniciales, en las primeras 3 horas y de ahí cada 8 horas. Buenas noches, doctor. Una pregunta. En el manejo del paciente, por ejemplo, con sangrado de tubo digestivo alto por ruptura de varices esofágicas, antes de someterlo, por ejemplo, a una ligadura de varices, ¿sería conveniente instalar el tratamiento con ácido tranexámico? En sangrado de tubo digestivo por varices esofágicas, más que el ácido tranexámico, lo que se ha utilizado y el manejo es con terlipresina. Entonces, ahí más que nada necesitamos un vasoconstrictor, algo que vasoconstriña ahí las varices que están sangrando. Entonces, más que el ácido tranexámico, que está estudiado más en hemorragia traumática, ahí por varices es terlipresina y la utilizamos en un bolo inicial de 2 miligramos y posteriormente es 1 miligramo cada 6 horas hasta detener el sangrado. En dado caso de que no tengamos terlipresina o que la terlipresina no esté funcionando, podemos utilizar un análogo de la somatostatina que es el octreotide. El octreotide va de una dosis, dependiendo del sangrado de tubo digestivo varicial o no varicial, de 25 hasta 100 microgramos por hora. Entonces damos un bolo inicial de 50, generalmente damos un bolo inicial de 50 microgramos y luego lo dejamos en una infusión continua de 50 microgramos hora, el octreotide. Pero el tratamiento inicial para varices es con terlipresina, 2 miligramos en bolo y luego 1 miligramo cada 6 horas. Gracias. Entonces, por parte del Colegio de Cirujanos, el Colegio Americano de Cirujanos, surge el Stop the Bleed, que básicamente es un curso muy pequeño
para ver cómo podemos nosotros ayudar para el aporte de la detención de los sangrados y demás. Bueno, la causa número 1 de muerte prevenible luego de una lesión, como ya lo vimos en la primera presentación, es la hemorragia. Entonces, algo importante de entender aquí es que es prevenible. ¿Dónde podemos usar este entrenamiento de stop the bleed? En el tráfico, en accidentes de tráfico, en accidentes domésticos, en accidentes escolares, en accidentes por arma de fuego, en lesiones por armas punzocortantes. Nos va a servir al menos el saber de manera adecuada cómo nosotros vamos a comprimir una herida. Lo más importante es la identificación. Yo identifico la hemorragia o la lesión que está poniendo en riesgo la vida de mi paciente. Y una vez que identifico lo que está ocurriendo, voy a detener el sangrado. ¿Qué formas tengo para detener el sangrado? La presión, el empaquetamiento o los torniquetes. Lo primero que, así como en el RCP y así como en todas las guías de urgencias y emergencias en prehospital, lo más importante es nuestra seguridad, ¿ok? Soy egoísta, pero es primero yo, después yo y al último yo. Entonces, si es un paciente lo atropellan y está a media avenida, pues que yo me meta a quererlo salvar sin que la policía, sin que tránsito, sin que ningún equipo de seguridad haya detenido el tránsito, pues lo que va a hacer es poner en riesgo mi vida. Y en lugar de un lesionado, pues vamos a hacer dos. Entonces, siempre visualizar la escena donde me encuentro y ver que no me ponga yo en riesgo para poder ayudar al otro, ¿no? Se trata de que al menos sea un único lesionado y que no seamos dos. Entonces, entender que si yo estoy lastimado, pues no voy a poder ayudar absolutamente a nadie. Entonces, solamente ayudar a las personas cuando sea seguro hacerlo, ¿no? Si la situación no es segura o cambia y se vuelve insegura, hay que detenernos, dirigirnos a un lugar que nos ponga en seguridad a nosotros. Si es posible trasladar a la víctima con nosotros, pues la trasladamos. Si no es posible, pues primero va a ser mi seguridad. Como parte también de mi seguridad, entender que en este contexto, pues se van a ver fluidos, se va a ver sangre, va a haber heridas. Entonces, idealmente, colocarme guantes, colocarme gogles, colocarme un cubrebocas, algo que evite que el contacto del fluido de la sangre de una persona que no conozco sus antecedentes pueda tener contacto conmigo y pueda asociarse eso a una infección o por algún virus, bacteria o alguna otra situación. Entonces, siempre lo ideal es mi seguridad, que la zona sea segura y que yo tenga el equipo adecuado para no ponerme en riesgo yo al ayudar al paciente, ¿no? Entonces, aquí también hay un ABC. Aquí pues es distinto como tal al ABC de urgencias, que es vía aérea, ventilación, circulación y demás, pero aquí se basa en ABC, alertar al sistema de emergencias que nosotros tengamos, ¿no? Aquí también ya es el 911, ¿no? Entonces, siempre alertar. Hubo un accidente, me van a preguntar, pues, ¿dónde es el accidente? ¿Cuántos heridos hay? ¿Qué hay alrededor? Si hay, fue un accidente de tránsito, fue una herida por arma de fuego, por arma punzocortante, cómo fue la herida, yo poderle aportar al sistema de emergencias la información adecuada y posteriormente valorar la hemorragia y comprimirla, ¿no? Entonces, lo primero, alerto, ¿no? Hablo al 911 y doy alerta para que también llegue un equipo de protección, un equipo de ambulancias a auxiliarme, ¿no? Así como en el RCP, pues yo solo no voy a poder hacer mucho por un paciente, lo mismo en las hemorragias, pues yo solo, sin tener quien traslade, sin quien me pueda poner una vía segura,
pues realmente no voy a hacer mucho por el paciente. Entonces, lo ideal es activar mi sistema de emergencias y alertar. Entonces, llamar al sistema que tengamos, saber la ubicación y seguir las instrucciones que el operador me dé, ¿no? Entendiendo yo como un transeúnte que no es un personal de salud, que tengo como tal el conocimiento tanto de cómo actuar en el tránsito como de actuar quizás en la medicina, ¿no? Otro, el B, perdón, pues ya va a ser la hemorragia como tal, ¿no? El sangrado, el bleeding. Encontrar las fuentes de sangrado, buscar las fuentes de sangrado, cómo es una hemorragia continua, es una hemorragia profusa, acumulamiento de sangre, hay un objeto que está ahí insertado en alguna porción, en ese caso no lo retiro porque puedo perpetuar el sangrado, nada más cubro el sitio, ¿no? Puede haber múltiples lugares de sangrado, a veces no es únicamente uno, y pues sobre todo la ropa, ¿no? La ropa puede estarme ocultando algún sangrado vital en un sitio importante, entonces generalmente también tratar de descubrir al paciente para ver todos los sitios posibles de sangrado que pudiera tener, que puede ser brazos, piernas, que son sitios fácilmente compresibles, por así decirlo, ¿no? Pero también puedo tener en cuello, en axilas o en ingle, donde la compresión va a ser un poquito más difícil, pero pues hay que hacerla y que generalmente son pues vitales, ¿no? Lesiones en cuello, lesiones en ingle, me hablan generalmente pues ya incluso traumas vasculares de arteriales o venosos pues ya más importantes de grueso calibre. O el cuerpo en general, un sangrado en tórax, un sangrado abdominal, ¿no? Y lo siguiente importante, pues es el control de la hemorragia, ¿no? La compresión o la presión, ya sea por presión directa, por empaquetamiento o por torniquetes. Entonces vamos a enfocarnos en la ubicación del sangrado, vamos a usar solo la gasa o tela suficiente. El que yo utilice gasas de más o tela de más, lo que va a hacer es dificultarme a mí hacer una adecuada compresión, ¿ok? Y si la presión detiene el sangrado, mantener la presión hasta que pues la ayuda llegue, ¿no? Aquí hay un pequeño video de cómo tenemos que hacer nosotros la compresión. Hay que entender que generalmente si es una herida que está profunda, hay que ingresar la gasa o la tela que estemos utilizando para poder empaquetar y hacer la presión como se ve en el video. Entonces ahí vemos cómo toma una tela que tiene que ser idealmente estéril. ¿Ok? Y de esa manera vamos a hacer la presión directa, fuerte. ¿Ok? Nuestra presión debe ser fuerte. Y debe ser, les digo, no, si se dan cuenta, no está utilizando toda la playera, está utilizando únicamente una porción. Entre más tela, más gasa yo utilice, la presión que yo pueda generar va a ser menos eficaz. Compresión y empaquetar, pues las heridas grandes que tiene la presión superficial, pues no va a ser tan efectiva como vimos en el video anterior, esa es la presión superficial, pero unas heridas profundas y grandes, eso ya pierde efectividad. Entonces, si es una herida profunda, hay que empaquetar la herida con suficiente gasa hasta que el sangrado pues se detenga y llegue la ayuda, ¿no? Entonces, si vemos en la imagen de la esquina de abajo, ahí tiene una X, de esa la manera no, ¿no? En una herida profunda, colocar únicamente una gasa o una tela por encima, pues realmente no va a funcionar porque pues las zonas de sangrado están también más profundas. Entonces hay que empaquetar como en la imagen A y ahí hacer la compresión. Si en cuenta, vean, introduce la gasa para poder hacer el empaquetamiento de la herida.
tiene que ser pues la gasa suficiente. Y posteriormente compresión a 2 manos y fuerte. Va a doler, ¿no? Pero pues preferible que duela a que pues siga sangrando, ¿no? Entonces la compresión tiene que ser fuerte, tiene que ser efectiva. Pues podemos comprimir o empaquetar en brazo, pierna, cuellos, axilas o cuerpo, ¿no? Y la otra opción es el torniquete. El torniquete, un tiempo era el torniquete la panacea de las hemorragias, otro tiempo fue no tan bien visto, y últimamente pues volvió a tomar el auge que tienen las hemorragias, ¿no? Porque pues ahí es donde tienen efectividad. ¿Ok? Donde pues, en picaduras de insectos, mordeduras de animales, pues ahí no, pero en sangrados, usar el torniquete tiene una muy buena función. Hay que aplicarlo de 2 a 3 pulgadas por arriba de la herida, que no quede en una articulación, es decir, no en el codo, no en la rodilla, y vamos a girar el torniquete hasta que el sangrado se detenga y pues va a doler, al paciente le va a doler porque es un torniquete, es una fuerza excesiva que estamos generando por arriba de la herida, pero es hasta que el sangrado se detenga, ¿ok? Y algo importante es no remover el torniquete. Incluso en hospital, el torniquete no se quita hasta que el paciente esté en quirófano y tengamos las herramientas para poder detener el sangrado y sobre todo mejorar las lesiones y tener cómo limitar las lesiones por isquemia reperfusión, ¿no? Recordar que si yo hago un torniquete, toda esa sangre, ácido láctico, todo eso se va a estar acumulando y cuando yo retire el torniquete, pues todo eso va a salir a la perfusión sistémica y van a venir ciertas complicaciones. Si yo retiro el torniquete y el sangrado vuelve a ser profuso y no tengo las herramientas para poderlo detener, pues voy a generarle más complicaciones al paciente. Una vez que yo ya coloqué el torniquete, no lo retiro hasta que el paciente esté en quirófano, ¿ok? O que tengamos una sala ahí en urgencias donde esté el cirujano, donde tengan las herramientas estériles y adecuadas para hacer o detener la compresión, ¿ok? Eso es muy común y como vuelvo a comentar, ¿no? A veces hay situaciones que son muy lógicas, pero que a la hora de actuar en urgencias se nos olvidan. Entonces nos han llegado pacientes con torniquetes y que inmediatamente llegan a quererle quitar el torniquete, ¿no? E incluso cirujanos en el área de choque de nosotros de urgencias, nos ha pasado de que llegan a querer quitar el torniquete y es de que no, o sea, no vas a quitar ese torniquete hasta que tengas ese paciente en un quirófano y donde tú puedas abordar la herida de manera adecuada, ¿ok? Entonces se molestan, pero pues eso es lo que hay que hacer. No se retira el torniquete. Una vez que yo lo puse, no lo retiro hasta que ese paciente esté en quirófano o tenga yo las herramientas para poder detener el sangrado. Sí se puede aplicar a otras personas o me lo puedo aplicar yo mismo si tengo un sangrado, no es la ventaja por ahí del torniquete. Se puede aplicar sobre la ropa y entender que los torniquetes duelen y a ese paciente le duele. Si el paciente yo le pongo un torniquete y el paciente no le duele para nada la extremidad, habla de que ese torniquete está mal puesto. Ese torniquete no está generando la presión suficiente. Tiene que doler. ¿Ok? Y muchas veces se requieren segundos torniquetes para poder detener el sangrado. Hay torniquetes ya elaborados que se pueden comprar en las diferentes pues, tiendas médicas o de paramédicos, que son estos torniquetes que son, la verdad es que son muy prácticos, muy bonitos, o los puedo hacer yo con alguna tela y nada más pues hacer la compresión exacta y efectiva. Si yo puedo adquirir uno de estos, la verdad es que creo que no son tan caros.
si mal no recuerdo, pueden ser de 150 a 200 pesos, no son tan caros y ayudan bastante. Son torniquetes ya especiales y elaborados, donde nada más pues voy girando la manivela como se dan cuenta ahí, ¿no? O lo puedo hacer yo con una tela propia y hacer la compresión. Les digo, hay torniquetes de diferentes tipos, dependiendo de la marca y el tipo de torniquete, pues va a ser la compresión, el grosor que tiene el torniquete. Los puedo adquirir en tiendas de paramédicos, de medicina. Les digo, dependiendo también las marcas y la calidad del torniquete, pues es el precio, pero generalmente tienden a no ser tan caros y únicamente hay que hacer compresión y girar la manivela que tienen hasta que pues se detenga el sangrado y pues básicamente pues va a doler, ¿no? Entonces hay torniquetes no neumáticos para extremidades, hay para aplicación de combate de diferentes generaciones, hay torniquetes médicos tácticos, entonces va a depender mucho también del ancho, del tipo de torniquete, desde que ya son como tal de combate o torniquetes pues mucho más sencillos como los TX2, TX3, que son los que vemos aquí en la imagen de abajo, ¿no? Que son un poquito más, pues, más sencillos, meramente únicamente de compresión, y ya los torniquetes como tal de combate tácticos, como el que está aquí en la esquina, el CAT, que ya son como mucho más rudos, mucho más, con una manivela que genera mucho más presión. Que se utilizan pues principalmente pues para extremidades, ¿no? Obviamente heridas en cuello, axilas y tórax, pues no puedo aplicar como tal un torniquete. En todos los pacientes, excepto en niños, podemos utilizar el mismo torniquete. Solamente que sean niños muy jóvenes o que sean pues muy chiquitos, pues no utilizamos el mismo, pero generalmente podemos utilizar el de adultos sin ningún problema, ¿no? Para niños que son muy pequeños y que el torniquete es muy grande, pues ahí vamos a hacer presión directa sobre la herida. Incluso podemos hacer vendaje compresivo, así como hacemos el empaquetamiento, nos hacemos presión con las dos manos, puede ir alguien haciendo la compresión, pero si somos pocas personas o si nada más soy yo, puedo hacer el empaquetamiento que vimos y colocar un vendaje opresivo por encima de la gasa o de la tela y trasladar al paciente. ¿Okay? Entonces, para heridas grandes y profusas en niños, pues es el empaquetamiento como lo vimos exactamente, no va a haber ningún cambio. Objetos incrustados no se retiran. Si los retiramos, podemos pues, recordar que ese objeto de cierta manera está haciendo compresión en la herida y está deteniendo el sangrado. Entonces, pues realmente eso se retira hasta que esté el paciente en quirófano o en un lugar donde al retirar se pueda hacer de forma segura y se pueda contener el sangrado en quirófano idealmente. Torniquetes improvisados, los puedo utilizar, no tienen la misma efectividad obviamente que un torniquete especializado como los que vimos, pero los podemos usar sin ningún problema. Pues Stop the Bleed pues viene de un colegio americano, realmente la mayoría de las guías que muchas veces tenemos son de primer mundo y pues hay que entender que no se hacen pensando en sitios de bajos recursos donde pues no tenemos acceso muchas veces a torniquetes de alta especialidad y demás. Entonces podemos improvisar un torniquete, entender que debe doler, que se debe hacer una adecuada compresión. Entonces, mientras cumpla la función, podemos hacerlo de manera improvisada si no tenemos acceso a un torniquete como tal en forma, ¿no? Pérdida de un brazo o de una pierna o de una extremidad es factible, no es
va a depender mucho del tiempo en el que yo esté colocado el torniquete, en que pues va a haber una parte de la extremidad que va a presentar isquemia y que probablemente entre más tiempo esté con el torniquete, más se va a perpetuar dicha isquemia y va a haber pérdida probablemente de la función y que requiera pérdida de la extremidad, pero pues es la extremidad o es la vida, ¿no? Entonces, a veces hay que tomar esas decisiones y siempre lo ideal es pues la vida del paciente, ¿no? Dolor, va a doler, tiene que doler. Obviamente ya en el área de urgencias vamos a utilizar analgesia, vamos a utilizar opioides, generalmente eso es lo ideal. Recordar que estos pacientes están con pérdidas sanguíneas, están con pérdida de volumen, que me está generando hipoperfusión y que ya vimos que una de las ventanas es la ventana renal, la ventana urinaria. Entonces, si yo a este paciente le agrego como analgesia un AINE que tienden a generar lesión renal de manera crónica, pues lo que le estoy haciendo es un empujoncito más para que ese riñón falle, ¿no? Entonces, si de por sí tengo pérdida de volumen, estoy con hipoperfusión renal por esa pérdida de volumen y yo le agrego fármacos que tienden a inhibir ciclooxigenasa 1, que se encarga de la protección renal, pues le voy a dar ese empujón a esa falla renal que tenía el paciente, ¿no? Entonces, por eso AINES aquí no se van a utilizar, utilizamos opioides. En la escala de opioides que tengamos, de equivalencias a la morfina, podemos utilizar desde tramadol hasta buprenorfina, nalbufina, cosas que disminuyen el dolor y que no van a perpetuarme algo orgánico como si los AINES. Un sangrado de tubo digestivo alto que va a ser por úlcera gástrica generalmente, causada por AINES, pues no le voy a dar AINES, ¿no? Les repito, la medicina a veces es muy lógica, pero ocurre, ¿no? He recibido pacientes con sangrado de tubo digestivo que le dejaron caer ketorolaco porque traía dolor, ¿no? Entonces, opioides. Seguridad personal, en resumen, hay que alertar al sistema de emergencias, localizar el sangrado, hacer una adecuada compresión, un adecuado empaquetamiento, comprimir con un torniquete y trasladar al paciente de manera inmediata. Una vez que ya trasladamos al paciente, pues hacemos todo lo que vimos en la primera plática, ¿no? Nuestro ABCD, nuestras vías periféricas. Si soy paramédico y desde una ambulancia puedo canalizar las vías periféricas, pues qué mejor, ¿no? Y la transfusión de mis paquetes, mis fármacos, mis crioprecipitados, mis factores protrombóticos también los puedo utilizar. En pacientes que utilizan anticoagulantes, hay diferentes fármacos que me van a ayudar a revertir la anticoagulación. A veces puede que no los tengamos, por ejemplo, los que utilizan rivaroxaban, apixaban, dabigatran, enoxaparinas, que son inhibidores del factor 10 activado, pues existen diferentes antídotos como el Adexanet, el Citaparanc, que son antídotos, ya sea como competidores del receptor o inhibidores tal cual de la activación del anticoagulante, que me van a ayudar a pues disminuir esa coagulopatía por el fármaco, ¿no? Si no los tengo, puedo utilizar factores protrombóticos de 15 a 25 unidades por kilo, puedo transfundir plasma, que pues veamos que tiene factores de coagulación, en pacientes hepatópatas que pues van a tener una deficiencia de vitamina K, la vitamina K como productora de diferentes factores de la coagulación, como el factor 7, el factor 2, pues puedo utilizar vitamina K, 10 gramos IV, cada 24 horas, una dosis única inicial. También está descrito en la literatura que lo puedo utilizar para revertir la coagulopatía en los pacientes. Algo que casi no hacen, pero es importante hacerlo. Vimos que la hipocalcemia es parte del diamante de la muerte. Entonces, entre más paquetes yo le transfunda a ese paciente, pues más citrato va a haber,
más inhibición del metabolismo del calcio va a haber, y aparte yo el calcio lo ocupo para como un factor 5 de la coagulación para mejorar, para todo el proceso trombótico. Entonces un gluconato de calcio previo a cada paquete a transfundir va a que no ocurra una hipocalcemia en el paciente, ¿no? Que hay que siempre estar monitorizando calcio, gasto urinario, tensión arterial, llenado capilar, temperatura. La temperatura del paciente siempre debe estar por arriba de los 35 grados, y siempre la monitorización ahí adecuada de la acidosis, del pH, para mantener al paciente lo más estable. Y esta frase me gusta mucho: la única cosa más trágica que una muerte es una muerte que pudo haberse prevenido. Entonces, hay muertes en la medicina y en urgencias que se pueden prevenir, pero que si no hacemos las cosas de manera adecuada, pues no se va a lograr. Entonces, hay muertes que son inminentes, que ya no hay nada que hacer. Es triste, pero es mucho más triste cuando sí podíamos hacer algo y no lo hicimos. Entonces, el choque hemorrágico traumático es muy común en paciente adulto joven. Entonces, pérdidas de vida en pacientes de 40, 50 años, jóvenes que tienen una familia, que tienen alguien que los espera en casa. Todo lo que tengamos a las manos que hacer, hay que hacerlo para que ese paciente salga, ¿no? Algo que siempre trato de comentar a los residentes de urgencias con los que tengo a bien convivir, internos, médicos generales, con todo lo que yo tengo que convivir en el ámbito de la medicina, es siempre ve al paciente como si fuera tu papá, tu mamá, el papá de alguien, la mamá de alguien, el hermano de alguien, la abuelita de alguien que los está esperando en casa, ¿ok? Entonces, si podemos prevenirlo, hagámoslo de la manera adecuada, y si esto llega a una tragedia inminente, al menos estaremos conscientes de que hicimos todo lo posible por ayudar a ese paciente. Y si le salvamos la vida, mucho que mejor, ¿no? Entonces, dudas, preguntas. Hiram, dime. Buenas noches. Disculpa, en el tema de la aplicación de torniquetes, digamos que el paciente tiene un sangrado en antebrazo y por la medida que se nos hace público, sería mejor aplicar el torniquete por arriba de la articulación o por debajo de la articulación más cercana al sangrado. Discúlpame, Hiram, se cortó mucho tu micrófono. Escuché lo de herida en antebrazo y de ahí ya no escuché. Okay. Supongamos que el paciente tiene la herida en antebrazo, ¿no? Y por anatomía del paciente, el torniquete quedaría en articulación. Como tú nos dijiste, no se puede poner ahí. Entonces, ¿qué sería mejor? ¿Ponerla por encima de la articulación o por debajo de la articulación del torniquete? Ok, si la herida está en antebrazo, por arriba de la articulación. No puede quedar en articulación porque no tiene la compresión suficiente y no tiene la efectividad. Entonces sería por arriba de la articulación donde nosotros colocaríamos el torniquete. Es decir, si está en antebrazo, nos vamos por arriba del codo y ahí lo colocamos. Ok, y en el caso de aplicar dos torniquetes, ¿qué tan separados tienen que estar uno del otro? Lo ideal es que haya de 2 a 3 pulgadas, uno es 2 a 3 pulgadas por arriba de la herida y el otro lo podemos igual colocar 2 a 3 pulgadas por arriba del primer torniquete. Ok, muchísimas gracias. No hay de qué.
Doctor, en el ámbito prehospitalario, la solución recomendable sería Ringer lactato, la solución Harman, en lo que arribamos al hospital con el paciente. Sí, en el contexto de traumatismo, que si no es cráneoencefálico. En un paciente que tiene traumatismo cráneoencefálico, lo ideal son las soluciones hipertónicas, una solución salina al 0.9%. Pero si no hay traumatismo cráneoencefálico de por medio, la solución Harman, las soluciones balanceadas, es la reanimación ideal que nosotros debemos de tener. Ok, doctor, muchísimas gracias. No, no, se puede aplicar un torniquete improvisado, pues ya lo comentamos, sí lo podemos utilizar siempre y cuando cumpla con su función. Jefatura de Anestesiología, Hospital Civil de Jalapa, levantó la mano. Ajá, dígame. Sí, doctor, una pregunta, una duda que tengo. Se supone que, por ejemplo, en el choque hipovolémico es una restablecer el volumen de calidad, en este caso el transporte, creo que es el que está comprometido. El volumen que se debe de manejar, bueno, más bien la utilización de los vasopresores, en este caso de la norepinefrina, debe de ser aunado al volumen, porque siento que si nada más se utilizara así, nada más tendríamos la vasoconstricción y bueno, el volumen es escaso y de todos modos está comprometido. Se comprometería aún más lo que es el transporte o el volumen. ¿En qué momento hay que utilizarlo? Ok, el vasopresor, como lo comentamos en la plática, es únicamente una terapia puente ante un choque hipovolémico que ha sido refractario. Y efectivamente, a la par que estoy poniendo el vasopresor, yo debo estar transfundiendo al paciente. No puedo nada más poner el vasopresor y ya, como está con vasopresor y gracias al vasopresor me está marcando TA, ya no lo transfundo. No, lo tengo que transfundir. Y el vasopresor básicamente es, como a veces decimos, una patada de ahogado en lo que yo consigo mis demás paquetes y consigo restablecer mi volumen. Es nada más una terapia puente. Y porque efectivamente, si yo únicamente dejo con vasopresor a un paciente con un choque hemorrágico, voy a perpetuar la isquemia. Estoy aumentando la vasoconstricción en un sitio donde no hay volumen, entonces perpetúo la isquemia. Entonces lo tengo que transfundir y es únicamente ante un choque refractario, o sea, un paciente que ya le transfundí 2 paquetes, pero persiste chocado, pues le pongo la norepinefrina a dosis mínima, en lo que le estoy transfundiendo otro paquete, un tercer paquete. A veces, sobre todo a nivel institucional público, es difícil que nos presten paquetes o en lo que se va al laboratorio. Entonces, es únicamente una terapia puente en lo que resuelvo la causa y transfundo al paciente. De hecho, no debería de ser como lo ideal. Es como les comento, como patadas de ahogado ante un choque que ya está en un choque refractario, en un choque descompensado. Cuando se pone un torniquete, se puede hacer compresión directa. Si a pesar del torniquete persiste el sangrado, puedo hacer compresión directa. Sí, no hay ningún problema. Puedo hacer uso de ambas cosas. Lo ideal es que con el torniquete puedo apretar más el torniquete para que a lo mejor no estoy haciendo una adecuada presión con el torniquete, pero si ya lo apreté con todas mis fuerzas y persiste por ahí el sangrado, puedo hacer compresión directa sobre la lesión aún así. Doctor, buenas noches. Buenas noches. En el sistema prehospitalario,
¿cómo identifico una hemorragia interna? Ok, en el prehospital, pues realmente va a depender mucho de la cinemática del trauma, ¿no? Un paciente, por ejemplo, en un accidente automovilístico que tuvo compresión, impacto sobre el volante y que tuvo un impacto en abdomen, que no me marca TA, que persiste, que está taquicárdico, que lo veo pálido y que no veo ningún sitio de sangrado activo en extremidades, muy probablemente es pensar que está sangrando, ¿no? Al examen clínico va a tener datos de irritación peritoneal, un abdomen en madera, un rebote positivo. Entonces ahí me puede dar datos de este paciente seguramente tiene una hemorragia a nivel abdominal, ¿no? Por eso la cinemática del trauma es como parte muy importante a la hora de hacer una anamnesis o un análisis de la situación. A nivel torácico, puedo ver puede haber disociación torácica, o sea, es decir, el hemitórax izquierdo y derecho se mueve diferente, uno sí se expande, el otro no se expande adecuadamente. Me puede hablar que a nivel de tórax hay algo, puede ser aire, puede ser un neumotórax, puede ser un hemotórax, puede ser un hemoneumotórax, pero hay algo ahí. Y si aparte el paciente, les digo, lo veo con llenado capilar retardado, si le tomo la TA a nivel prehospitalario, digamos que soy paramédico y tengo el equipo y está hipotenso, está taquicárdico y no hay herida en ningún otro lado, pues me haría pensar en algo interno, una hemorragia interna que pudiera estar causando eso. Sería más la clínica junto con la cinemática del trauma, ¿no? Ok, gracias. No hay de qué. Otra pregunta, doctor. Nos comentaba que de inicio para la reanimación con cristaloides sería de 4 mililitros por kilogramo de peso. ¿Es correcto? Hablando cuando hablamos de protocolo Rose de reanimación, nos habla de 4 mililitros por kilo en una reanimación. Choque séptico, choque hipovolémico no hemorrágico, y en choque hipovolémico hemorrágico podría ser la reanimación inicial. Podemos pasar 1, 2 o incluso hasta 3 bolos de esa magnitud. Entonces, generalmente los bolos de solución cristaloide que nosotros colocamos van a ser de 300, de 250 mililitros generalmente. Obviamente hay que valorar la cantidad de sangrado que ha tenido el paciente y el tiempo de traslado que yo voy a tener y el tiempo en lo que voy a tener mis paquetes globulares. Pero generalmente puedo pasar 2, 3 bolos de 4 mililitros por kilo en lo que yo tengo mi paquete globular. Obviamente, si está muy difícil conseguir un paquete globular pronto, pues puedo pasarle un poquito más de volumen, pero hay que entender las complicaciones que vimos, ¿no? Entre más cristaloides yo meta, más voy a hemodiluir al paciente, más lo voy a, le voy a causar también coagulopatías, acidosis y demás. Por eso últimamente ya la terapia de líquidos tiende a ser un poco más restrictiva. En el choque hemorrágico no tanto, pero sí a miras de que lo que necesita el paciente es hemoderivados. Perfecto, muchísimas gracias nuevamente. ¿Cuánto tarda la extremidad en comenzar a necrosarse por un torniquete? Lo ideal de un torniquete es que no debería de pasar los 90 minutos. Hay literatura que llega incluso a decir 2 horas. Entonces, el torniquete se debe tener un tiempo, hablando ya de literatura un poquito más liberal, hasta 2 horas de tiempo. Es decir, en lo que yo lo coloco, lo traslado y el paciente está en quirófano, no deberían de pasar más de 2 horas. Por arriba de esas 2 horas ya empiezan a haber
si bien no como tal ya necrosis, pero ya empieza a haber una isquemia importante que puede causar pues pérdida ahí por ahí de la extremidad, de las funciones o demás. Lo ideal es que estén máximo 2 horas. Hay otra literatura más estricta que te dice de 60 a 90 minutos. Ok, dice, en el caso de un campesino con presencia de varices en la extremidad inferior y que están en sus labores en el campo sufre un accidente, pinchamiento en las venas y arterias por espinas. Empieza con choque hemorrágico. En este caso, ¿cuál sería lo ideal? ¿Aplicar ácido tranexámico o aplicar torniquete o ambas cosas? O si se aplica un torniquete, ¿aún es necesario hacer el ácido tranexámico? Sí, se usan en conjunto. Digo, lo ideal es, generalmente un sangrado venoso no debería de generarme tanto problema, y los sangrados venosos generalmente con compresión eh, eh, mejoran. Un sangrado arterial es mucho más difícil, va a depender tanto de la arteria de la vena que esté lesionada, pero se usan en conjunto. O sea, si le coloqué el torniquete, eso no me impide usar el ácido tranexámico. Utilizo los dos. Únicamente entender el tiempo nada más. El ácido tranexámico, como comentamos, debe ser idealmente en las primeras 3 horas. Si ya pasaron las 3 horas, la efectividad disminuye mucho, entonces ya no tiene mucho, o al menos la literatura ya no recomienda tanto el uso si ya pasaron las 3 horas. Pero si me encuentro en las primeras 3 horas, puedo, claro que sí, aplicar compresión o el torniquete y el ácido tranexámico, porque uno me va a ayudar a detener el sitio de lesión a nivel físico, digamos, a comprimir, y el otro me va a ayudar a niveles de la coagulación, a que esa coagulación funcione de mejor manera y se detenga el sangrado. Uno a nivel sistémico y uno a nivel mecánico. Entonces utilizo los dos. En un paciente con sí, la literatura no ha visto diferencias entre un 1-1-1 que en un 1-1-2. Entonces, se sigue recomendando el mismo patrón. Un concentrado eritrocitario, un plasma y y plaquetas. Entonces, 1-1-1. Puedo utilizar en la CID fibrinógeno, puedo hacer mano de otro tipo de hemocomponentes crioprecipitados en esos pacientes, pero mi relación debe ser en equilibrio, 1-1-1. Ramos Hernández Anier, dime. Buenas noches, doctor. Disculpe, tengo una duda. Hay algunas ocasiones en las que, en el ámbito prehospitalario, hay algunas ocasiones en las que se puede hacer una excepción y se ocupe, en caso de un traumatismo craneoencefálico, se pueda hacer uso de la solución Hartmann cuando ya se ha perdido mucho volumen, o sigue siendo, bueno, sí sé que es contraproducente, pero hay casos en los que puede hacerse la excepción, ya sea por vía función estética, en ese caso. Pues si no tengo soluciones salinas, puedo hacer uso de la solución Hartmann. Realmente la recomendación de la solución salina es una recomendación 1B, si mal no recuerdo, 1C. Entonces, tampoco es como que tenga sea una recomendación 1A. Vaya, entonces sí podemos utilizar los soluciones balanceadas como la Hartmann si no cuento con soluciones salinas, o de plano voy a utilizar una reanimación excesiva de volumen con cristaloides, la puedo utilizar. Se prefieren las soluciones hipertónicas en el traumatismo craneoencefálico por el riesgo del edema. La literatura habla, de hecho, soluciones hipertónicas son terapias para el edema cerebral, para disminuir la presión intracraneal. Entonces, realmente
Si tengo una solución salina, que creo que es la que más hay, la puedo utilizar sin problemas. Entonces, ¿cuándo utilizar Harman en el contexto de traumatismo craneoencefálico? Cuando yo no tenga una solución salina disponible. Ok, gracias. Lo que sí no usar es glucosados. Eso sí no. Igual, tanto glucosados como coloides no se recomiendan. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Doctor, buenas noches. ¿Por qué no se utiliza el glifosado? En el contexto de traumatismo craneoencefálico, por el cambio de osmolaridad, puede aumentar el edema cerebral. Entonces, si yo utilizo soluciones glucosadas en un paciente neurocrítico, voy a aumentar el edema cerebral. Recordar que el agua y la glucosa van siempre de la mano. Entonces, por los cambios en la osmolaridad, se perpetúa el edema cerebral. Entonces, por eso en TCE, glucosados no. Y coloides, porque se ha visto que al ser proteínas muy pesadas, perpetúan la lesión renal. No. Gracias, muchas gracias. Si ya no hay alguna otra duda o pregunta, agradecemos mucho la ponencia del doctor Cifuentes y agradecemos mucho que hayan asistido todos ustedes. Damos por concluido este tema a las 22:10, tiempo del Centro de México. Gracias, Que tengan una doctor. excelente noche. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias a ustedes.